Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy tenemos la visita de una mujer muy multifacética. Ella es madre, es profesora de canto para los niños y es servidora de la parroquia Virgen María Reina. Ella está dejando huellas de Jesús a través de su canto a favor de varios niños que desde muy pequeños están ofreciendo su servicio a nuestra iglesia. Quédate con nosotros, después de una brevísima pausa, volvemos para que Rocío Ayud te cuente su hermoso testimonio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida, Rocío, a Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias, Viviana, por la invitación. Encantadísima de estar aquí con todos ustedes, aquí con toda la teleaudiencia del canal Ñandeyara Ñe'e. Me siento muy agradecida y me siento por sobre todo muy mimada por Dios. ¿Qué testimonio nos podrías contar? Bueno, es increíble cómo Dios va tejiendo su historia en mi vida. Yo vengo de una familia en donde mi papá era músico, el maestro Emiliano Ayub. Él se le había en el año 89 aproximadamente, se le había contratado para llevar adelante el coro reflejo de la parroquia San Juan Bautista, de los claretianos. Yo era muy niña, habré tenido unos 10 años cuando empecé a ir a los ensayos y también se ensayaba en mi casa. Entonces fue ahí que empecé yo a conocer las músicas de la iglesia, a vivir lo que es el servicio para con la iglesia, el servicio del coro. Entonces luego fui creciendo de la mano de mi abuela, siempre iba a la iglesia también. Fui creciendo y estuve en varios grupos. Estuve en la Renovación Carismática, estuve participando más adelante con mi familia ya también en el camino neocatecumenal. Y viene una pausa también, y hace como 10 años dejé de caminar en el camino con la comunidad. Me sentí como en el desierto espiritualmente, y entonces fue ahí que decidí acercarme de vuelta a Dios, y empecé a ir a la parroquia de mi barrio, que es la parroquia Virgen María Reina. Hace aproximadamente 4 años que estoy sirviendo ahí en el coro, de repente sola o como sea, ¿verdad? Pero siempre en el servicio del coro es lo que más estoy, ¿verdad? Me gustaría de repente estar en la parte de la liturgia, pero muchas cosas tampoco puedo hacer. Entonces me quedo ahí en el molde nomás, en el coro, apoyando a los sacerdotes que están ahí siempre apoyándonos también, ayudándonos a crecer en la fe.
Y prácticamente eso es lo que hago con respecto al servicio de la música para con la iglesia. Un testimonio que puedo también compartir es cuando me invitaron a acompañar el rosario cantado aquí en la parroquia. Una vez al mes están haciendo el rosario cantado a las 7 de la mañana. Y bueno, era la primera vez en la vida que yo iba a acompañar, pero me fui, ¿verdad? Con la plena confianza de que el Espíritu Santo iba a poner en mis manos y en mi voz lo que tenía que decir, ¿verdad? En realidad era para acompañar con la guitarra. Empecé yo a ejecutar, ¿verdad? Y a cantar lo que yo sabía. Y de repente no sentía más en qué misterio estaba, del dolor me dolía la espalda, me dolía el brazo, porque yo tengo problemas en la clavícula derecha a causa de mi trabajo. Y como no podía cortar y decir, no, ya no puedo continuar, continué, cerré los ojos y me puse en oración. Perdí la cuenta de en qué parte estábamos del rosario. Lo que sí que de repente dejé de sentir el asiento en donde estaba sentada y me asusté y abrí mi ojo y ahí me di cuenta que ya estaba por terminar el rosario. Y bueno, terminó el rosario y luego una hermana en la parroquia tuvo una revelación de la Virgen y comentó de que había una clavícula que había sido sanada durante la oración. Y yo dije, incrédula, dije, ¿será que fue mi brazo el que se sanó? Y para comentarle y para la gloria de Dios quería comentar a todos ustedes de que desde ese momento yo dejé de sentir el dolor fuerte que tenía en el brazo, en el hombro. Llegué a vivir con analgésicos y desde ese momento, hace cuestión de 3 meses más o menos que estoy sana. No me hice ningún estudio, pero tengo la convicción de que la Virgen María actuó en mi vida y para la gloria de Dios. A partir de este testimonio, yo siempre invito a todos aquellos a que sigan rezando el rosario, a que tratemos de orar en familia y si bien de repente no podemos hacerlo con toda la familia, que por lo menos entre 1 o 2 personas encendamos una vela, tengamos un altar en la casa en donde podamos compartir la palabra, ya que se está dejando de lado esa parte. Una invitación también para todos ustedes a que renazca ese amor por ese altar que tenemos en casa, a educarle a los hijos en la fe, a llevarles a misa, aunque a veces no quieran, pero igual insistir, y con la oración todo es posible. Particularmente me siento honrada porque tengo 4 hijos ya grandes, y la más pequeña es la que me acompaña siempre y ella está en el servicio, por ejemplo, en el servicio de ser monaguilla. Y le encanta ese servicio. Hay veces quiere cantar también conmigo, pero otras veces quiere servir, estar al lado del sacerdote. Y eso para mí como mamá es muy importante, es reconfortante, porque me doy cuenta de que estoy haciendo bien las cosas y de que Dios no nos abandona, de que a veces en sus silencios igual quizá nos está cargando en ese momento de silencio. Es cuando parece que
no le sentimos a Dios, es donde nos lleva cargando, upa, como se dice. Y bueno, de esta manera invitarle a todas las familias, a todas las personas que nos ven, para seguir orando, seguir rezando, seguir pidiendo ayuda especialmente a Dios y a nuestra Madre Santísima, ella está ahí intercediendo en todo momento por nosotros, por sus hijos. Quédate con nosotros después de esta brevísima pausa. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. ¿Nos podrías interpretar una canción? Claro que sí. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Con esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te
pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y en cuanto a las huellas que vas dejando en tu enseñanza a los niños a cantar, ¿qué más nos podrías contar? Y estoy realmente feliz con este servicio porque es un sueño que tenía largamente acariciado, que ahora se está tornando realidad aquí en nuestra parroquia. Nació el coro de niños en la Navidad pasada, que nos juntamos para hacer villancicos, era un festival de villancicos, y de ahí ya quedó un grupito de niños que estamos ensayando todos los sábados por la tarde en la parroquia, y una vez al mes tenemos la misa exclusivamente para los niños. Y vienen de todas las capillas, vienen con sus catequistas, y a las 10 de la mañana, después de la misa central, hacemos la misa exclusiva para los niños. Y realmente me siento, como dije al principio, muy mimada por Dios, y espero poder seguir ayudándole a los chicos a crecer. Inclusive estoy ganando hijos del corazón, como se dice vulgarmente, porque veo que hay necesidad. Los niños necesitan de que se les escuche, necesitan de que se esté con ellos, que se comparta con ellos, porque tengo niños que no viven con su mamá, y en donde me ven me saludan, paran, me gritan, me dicen profe, me dicen, y a mí me hace sentir tan grande, porque realmente no tenía pensado que podría ser así. Pensé que iba a ser algo así, tipo ir, ensayar, cantar y ya está, pero no, realmente me doy cuenta de que voy entrando de a poquito en los corazones de esos niños, y me siento con un gran compromiso para con ellos también. Ahora paramos de ensayar este mes porque estábamos con el tema de la Semana Santa y demás, entonces no había lugar en donde ensayar, y ellos me ven en la iglesia y me dicen, profe, ¿cuándo vamos a ensayar? ¿Cuándo? Lo que avisa pues en el grupo, yo ya quiero venir otra vez. Y esas cosas a mí me hacen sentir bien.
¿Qué mensaje podrías dejar a la teleaudiencia? Y bueno, una frase de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces les invito a todos a que sirvan o busquen de servir en sus comunidades, que se acerquen a sus parroquias, porque siempre es bueno de que todos recemos por las vocaciones, que recemos por las intenciones del Santo Padre y así también fortalecernos, porque somos intercesores unos con otros, fortalecernos en la oración para que la Iglesia siga creciendo y siga soportando en este mundo que bastante persigue a la Iglesia, valga la redundancia, pero sí tratar de que nuestros niños tengan esa contención espiritual, de que no somos personas que solamente tenemos que estar pensando en generar, en el trabajo, sino que también somos espirituales, seres espirituales, y que no debemos desatender esa parte, especialmente en nuestros niños, que ellos necesitan de que nosotros les alimentemos y les enseñemos a alimentar su espíritu, para que cuando crezcan no caigan en cosas feas, ¿verdad? En drogas, en vicios, y que les lleve a perderse como personas. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por vernos. Estamos en el mes de María y pedimos su intercesión y felicitamos a todas las madres que nos están viendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Hasta un próximo programa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.